Bienvenidos al tercer curso de Maya, al tercer semestre. Durante este semestre vamos a estar trabajando o recordando nuevamente las conjugaciones que ustedes conocen en diferentes maneras de utilizarlos nuevamente, auxiliares que se les agregan para que se conviertan en otro tiempo. Entonces, paso a paso vamos a ir trabajando, como siempre, ¿de acuerdo? Entonces, esperemos lograr el objetivo al final del semestre, que es que ustedes ya puedan entablar una plática más o menos en maya. Entonces, la intención es que lograr el objetivo, pero para lograr el objetivo dependo mucho de la disposición de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, si más que nada ustedes se me conocen, pues estoy trabajando con ustedes en este semestre nuevamente, nos volvemos a encontrar. Pues enhorabuena, bienvenidos de nuevo, aunque sea en línea, en plataforma, pero pues eso no impide que la educación, que la formación de ustedes en el idioma continúe, ¿de acuerdo? Entonces haré todo lo posible porque las clases, como siempre, sean de la mejor calidad para ustedes, sea de la mejor forma para ustedes y espero la misma disposición de cada uno de ustedes. Entonces, en esta semana que tenemos, nos toca, o nos corresponde, mejor dicho, tratar el tema de participios en maya. Y prácticamente en este trimestre o en estas primeras 4 semanas que tenemos, o 5 semanas, para el examen, entonces nos corresponde mayormente temas de participio, de diferentes formas de participio que existen en maya, ¿de acuerdo? Entonces, o las palabritas que se usan para expresar ciertas cosas en pasado, en los otros tiempos verbales que existen en el español. En este caso, en el día de hoy, nos corresponde identificar el uso de este pequeño auxiliar que está aquí, ¿de acuerdo? El aam. Entonces, esa palabrita que tenemos aquí, lo vamos a ir utilizando teniendo referencia la lista de verbos que tienen desde que empezamos en maya, ¿de acuerdo? Entonces, la lista de verbos que les tienen entregados, si no la tienen, les vuelvo a hacer llegar en la plataforma y lo van a encontrar nuevamente y que lo tengan impreso siempre, porque a través de ello pues, podemos ir trabajando, conociendo más cómo se cambian los verbos en participio, ¿de acuerdo? Algunos llevarán auxiliares, otros llevarán sufijos, otros tal vez no. Entonces, todo dependerá del tipo de participio que estemos trabajando. En esta ocasión, el participio que vamos a utilizar pues, realmente no lleva auxiliar en el verbo más que este sufijo, que es el a. Este sufijo a se lo vamos a agregar a todos los verbos que están en transitivo. Solo que para utilizar esto en el transitivo, hay algunos verbos que se dieron cuenta, ya sea presente, pasado o futuro, terminan como en solo ik, por ejemplo, a o e, o terminan en tic, ta, o te, depende de los tiempos verbales de las columnas, o sic, sag o se, ¿no? Entonces, esas terminaciones que acabo de mencionarles, se le quita, por ejemplo, el ik nada más, se le quita el ik nada más, no le vamos a quitar todo completito, solo el ik, se le va a eliminar esos verbos o el aj o la ej, se le va a quitar y se le va a agregar esta terminación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y la vamos a convertir en participio. Hablar de participio utilizando el am, la traducción que va a tener estos verbos sería así, ¿no? Entonces son los que van a terminar en ado, en ido, ¿de acuerdo? Entonces, o hay verbos dobles, ¿no? Por ejemplo, freír o zag,
Tzahan diría, por ejemplo, lo puedo decir freído o frito. Entonces, por ejemplo, el verbo imprimir, ¿no? San, yochel, por ejemplo, impreso, imprimido. Los participios irregulares como alan, por ejemplo, dicho, ¿no? Entonces tiene que ser así. El ilan, visto, pan, roto. Entonces, lo mismo sucederá aquí. Por ejemplo, hantik, por ejemplo, termina en tik, entonces le quito el ik para decir hantan, comido. Sabido, ojeltik, ¿no? Ojeltan, ¿no? Sabido. Entonces, shokik, ¿no? Quito el ik, le agrego an, shokan, estudiado. An, por ejemplo, sería tanik el transitivo, o taná o tané sería tanan, hablado. Entonces, solo así quedaría la traducción del verbo o convertido el verbo de esta manera. Pero cuando se usa en oraciones aparece el fue, ¿no? Fue, fuiste, fui, o fuimos, fueron o fueron. Entonces se le agrega esa traducción al momento de estar, decir, por ejemplo, esto. Tananes, diría, fueron hablados, ¿quiénes? Ustedes, ¿no? Entonces así se traduciría eso dentro de una expresión realmente en maya, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado y no olvidar, ¿no? Que el participio tiende a ser un aspecto, un carácter adjetivo, puede calificar algo o puede describir situaciones, puede aparecer de forma pasiva, puede aparecer y que para que tenga concordancia dentro de las oraciones que vamos a estar haciendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces, ¿qué unos ejemplos vamos a ver sobre aquí? Por ejemplo, en español lo vamos a convertir en maya para que vean cómo se queda. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo que tenemos aquí, ya pasamos a estos. El Escorial fue construido por el rey. Entonces, como ustedes saben que hay palabras que no pueden decirse en maya, pero sí sí hay, le podemos decir el Escorial, el verbo hacer, ¿no? Entonces solo voy a poner betan. Entonces betan tumen le ajau Felipe K. Entonces le escorial betan tumen le ajau Felipe K. Entonces aquí estoy diciendo el escorial fue construido por el rey Felipe II. Entonces lo mismo aquí. Entonces dice la novela El Quijote fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, igual novela, pues no puedo decir en maya novela, pero sí lo podemos decir que que sería le. Una novela El Quijote, Siptam, tuve Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, lo mismo, aquí lo que me interesa es cómo convertir mi verbo en participio de esta traducción. Aquí Siptam, por ejemplo, el segundo ejemplo, las pirámides fueron construidas por artesanos egipcios. Le uchbenaho betam tumen le meyahpacob egipcio sob, por ejemplo. Entonces aquí lo podemos decir, por ejemplo, fueron construidas. Betan, el verbo hacer, ¿de acuerdo? La número 3, por ejemplo, durante vuestra ausencia, los niños fueron cuidados por la niñera. Le kinakmakulano ne, le palalobo kanan tano, tumen le shkanampal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Le kinakmakulano ne, le palalo kanan tano, tumen le shkanampal. Entonces, durante vuestra ausencia, los niños fueron cuidados por la niñera, ¿de acuerdo? Perdón, aquí dije Kulaneshe, es vuestra, dije como nosotros. Le kinakma Kulaneshe, repito, le kinakma Kulaneshe, le palalo kanan tanop, tumele shkanampal. Así debería de quedar, disculpame. Entonces, continuamos aquí. Los soldados fueron atrapados en un callejón sin salida. Le huacho, chukano, tebe, minano, tu shahokon. Por ejemplo, le huacho, chukano, tebe, minantu shahokon. Por ejemplo,
los soldados fueron atrapados en un callejón sin salida. Entonces, lo importante de este participio es saber esto, ¿no? ¿Cómo se dice? Fue escrita, fueron construidas, fueron cuidados, fueron atrapados. Entonces, realmente mi verbo solamente son las que están en negritas, las que se van a convertirse de esa manera, de acuerdo con el a, y en la traducción, con el a ya trae esto, ¿no? El fue, el fueron, o fui, fuiste, depende de la estructura de la oración que le estés dando, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos analizando esto, casi como yo les decía esto, ¿no? Aquí tenemos esto. El fui, fuiste, fue, fuimos, fueron y fueron, más el verbo, ¿no? Y el verbo, aquí está, por ejemplo, el tanik, aquí tiene el sufijo tanan y le voy a agregar la terminación en, y va a decir, este en que está aquí es el que le va a dar la traducción fui, ¿de acuerdo? Tanane, fui hablado, tananech, el ech ya sabe que es el que le da la traducción, fuiste hablado, tanan, fue hablado. Aquí no lleva la terminación i porque ya tienen conocimiento de que esa i puede ser de negación o puede indicar un lugar o un sitio, ¿de acuerdo? Eso ya lo hemos platicado. Fuimos hablados, por ejemplo, tananon, solo se dice así en maya, fuimos hablados, tananon. Fueron hablados, perdón, aquí no debería de esto, tananesh, ¿de acuerdo? Fueron hablados, tananesh. Fueron hablados ellos, tanano. Esto, por ejemplo, estas terminaciones es la que va a dar la traducción a esto. Y eso se puede utilizar, depende de un contexto para seguir hablando. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay que tener cuidado porque no todos los verbos pueden caer en que se puedan utilizar con todos los pronombres. Probablemente la mayoría solo lo podamos utilizar con él o con fueron, ¿no? O con de él o de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, solamente las que se pudiesen aplicarse en los diferentes pronombres, pues se utilizaría o se puede emplear, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Aquí tenemos unos ejemplos de verbos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el ge, pish, al, tzip, bet, kim, tza, tu, utskin, pa, il y sud. Tawit bishi yala telo. Et kabilikesh tela, elehela kupata ki usko tza patu tsop, ik shule kupata beya, he ik, pishik, alik, tziptik, betik, kimsik, tzaik, Tukunsik, por ejemplo, Tukunsik, entonces, Kukupata tela, Kutsoko kiaga Uskintik, Paik, Ilik, Sutik, Tejela, de cuya tela, abierto, cubierto, dicho, escrito, hecho, muerto, puesto, podrido, resuelto, roto, visto y vuelto. Bello ya, Hechkaslan, Ejela, Lela, Bishosho, Yala, Chan, Bishtsitan, Ejela. Pero kapata ko ya ke yang hela yang keshik bishkano keshik awalesha yang tsai ilik bela de hela yang tsai hela uhem bishawoli leshe wal de verbo kutsoko yatel ehe lela mu beitu bi oshpe vocalesi yang tseliku eli yang exacto na con el bella que para cuya que el abierto o fue abierto, ¿de acuerdo? Bello. Beishan hela kinsel conchen iktie, kinsit con el ano, pisham, yo ya que fue cubierto, yo pátalo, natik. Entonces, Beishan te dicho, kinsel con el ikte ala, kinsel con el ano, yo ya ikte la fue dicho, ¿de acuerdo? Chen tu de upatla, kena ikte la postan katano yeteleti peyo. Siptik, Kinsel conchen Ixane, Kinsel con ano, que ya tela fue escrito, ¿veo? Fue escrito. En Beishanu Pata de tela, Kinsel con el A, Kinsel con el A, Betam, que lo fue hecho, ¿veo? Tela, Kinsel con Shane, Kinsel con el A, fue muerto, ¿no? O fue asesinado, ¿veo? Fue ya liquitelo.
Entonces, tela tsaik que shpia oshtu pokanyani tsaik. Entonces, entonces tela cheno que kintzikono que apóstrofo tela, kintzikono ya. ¿De acuerdo? Fue dado, ¿no? Fue puesto, ¿de acuerdo? Entonces, Tupkinsan fue podrido, entonces, fue podrido, fue resuelto, fue reparado, ¿de acuerdo? Utskintan fue reparado, entonces, fue roto, otra vez hay que la cajoko. Yate bokal kutsok le verbo tela kat chenu pe bokal kan mas kan skasha kat skasha chenu chen le teke ayate ene kobina dana ihesh beishan eke tela kutsel kona ika kinskon la antela ilam iwa kona fue visto sutik por ejemplo vuelto o devolver no fue devuelto o fue vuelto no sutan entonces at pay kupata la hay que bishit en el evero bishani tinku non tono bishkeno keshi yo supata beye participio kin con vela anat kesh entonces yo peyo patlo después ilik bishu metalo wa hay pele yo sa akanga me desde te juntin tinsate tushana kimeya hono tela bashku kumeta ya tele mehem bono me kaikesha tu josa no yo como que los colores fueron sacados de la cajita no bishopata ingole yanek ho chiktele ana sakin si fue sacado pero kenits atele op por tanto tsoko ya fueron sacados Opsan Lebonilo de Chamave. Fueron sacados los colores de la cajita. Entonces, aquí de Shavikesho, Mishnu ya que más Jose, pero vale, ¿sabe? Entonces, fueron sacados los colores de la cajita. Shankosh y Kolako fue, por ejemplo, pelar, ¿no? Fue pelado el plátano, por ejemplo. ¿Veía? Itzit con antela, silan, lejazo, por ejemplo. Fue pelado ese plátano, ¿no? Silan, lejazo. ¿Qué es, veo? Silan, lejazo. Tampoco participio, veo. Soltar, ¿no? Fíjate vocal so chen kate chen an kubini chan le wolo fueron soltados esos globos no veo chan le wolo why kate kiwa ko mas chai tuman le pala lo por ejemplo kiwa vete tumem le pala por ejemplo sa takupo no mas chai veo Chan de bolo de para fueron soltados los globos por los niños, ¿de acuerdo? Veo, entonces va a catawal, es más mete, pues caute le gana, no vuelve a tumen de por, ve que no vale eso. Pero mañana, es que aquí con white, me da que vas mete, pues no hay más mete, yo, veo pat, no, pues y coge, él fue la shotan, fue cortado, ¿no? Shotan, Chotán león fue cortado ese aguacate para comer, por ejemplo. Puedo utilizar el tiag, no, tiag handbill para que se coma o para comer, ¿no? Fue cortado ese aguacate para comer, ¿no? Pero fue la met hacer, ¿no? Meta en la chamella fue hecho el trabajo. Tumem Pushoknalil Tubi, ¿no? Fue hecho el trabajo por los estudiantes del Lubi, ¿no? Entonces fue hecho, ¿no? Meta
de chamia tu menu shoknalil ubi. Peyo patalo tanat kesto, y su patalo participa de la pues la cash amarrado, ¿no? No veis que fue amarrado. Fue amarrado 4 globos juntos, ¿no? Entonces, Kashan el wall mucho. Entonces, veo patlo, campelo pelele mucho Kashan, ¿no? Entonces, pues mi lama cae más Kashan, hay cate que no con más Kashan, que se contela. También, pero chenco pata, veo. El ovela, to shoko, ostolo, bletio, kushoko, vasco analte. Entonces, quien se contela, y se cone ictela, quien se cone shokan le analte, te tumem ostul palal. Fue leído los libros por los 3 niños, ¿no? Fue leído los libros por los 3 niños, ¿de acuerdo? Entonces yo patlo, ¿no? Entonces, también anat que bishu kabel chale an tierra de bash. Int anum chimayao, vi que robetakan que está en mit que ya viga sukan anat que. Entonces, te chana lo fue un veito le indicó ya te saludo es psicobe, por ejemplo. Ejemplo bishu ya itela, ¿no? Chikan alcanza tu menshapal fue saludado al maestro por los estudiantes. Que Chikan alcanza tu menpala fue saludado al maestro por los estudiantes. Si pueden cachan helins que le la no me ten igual pero vamos a pues la idea utsukunar cachan sin que le lo. Mas chikan quien fue saludado que actera cacho mas chikan Chicano la una el shock de Canalo. Fue saludado la bandera de la escuela en el techo, en el bellaco, ¿no? Entonces, Chicano la una el shock de Canalo. Veo casi bala que te combina de Canalo, veo pata uchi, ¿no? Él fue ese, ¿no? Chicano esto me alcanza. Fueron saludados por el maestro, ¿no? Que lo veo acá, te en el chicón, el letra, yo sa, upata utsibishka, chican, esto me le alcanza. Fueron saludados por el maestro, macho tesh, ¿no? Chicano tumen uyumo, fueron saludados por sus papás, macho letio, ¿no? De cuya frontera. Pero lo supata tu la utsakeshe, el ubete taxan, aksikbalon, ¿no? Uluka le ekkat, chien. Ya que veo el fuera, ¿no? Más no capa, ¿quién fue escrito su nombre? Paul waiting con el tech, toon, ¿yo? Bajos con alilena, ¿cuánto fue vendido esa casa, ¿no? Entonces, ya le con bajos con alilena, o ana tan cati, veo, tan usatik tan kaichik tan. Kima kin woltoment ana nenkana domenitsehio. Estoy contento porque fui hablado a comer por mi tío, por ejemplo. Entonces, bueno, beta la kesh el tushku hoko ya tan ne bakiaka, tak solik beit bash ala tom. Ta weekend me sanech awitan. Me estás escuchando porque fuiste educado a obedecer, ¿no? Entonces, hay que estar weekend me sanech awitan. Me estás escuchando porque fuiste educado para obedecer. ¿Qué es? Yo, tal que tu beta cabe chatone an, tía la psicobalona, tía tu lati. Pues chenele que te ukino hela, de ti que no me yate, ni ola al ditesh, te shiwata kaneshe, yo sa met que shutsa me yaheshi ante tu kuchil te, bisho ya kata te plataforma, yo te que na wileshi. Kamia que se katush que es tu tzilima moshantala ka que es no mu malu tzilika tane que na kobesh yo malu kima que uno chica y que esto tak tu lak kinken ka ilo no la ko fe bishu umeya talo fe ba
Kama naktesh malo king beklai.